Prepara tu corazón, porque hoy Dios va a hablar contigo. Imagina por un momento que estás en una ciudad llena de ruido, donde la gente camina sin mirar atrás, sin notar la presencia de un hombre solitario que avanza con pasos lentos y pesados. Su rostro está marcado por el dolor, sus ojos reflejan un sufrimiento que pocos pueden comprender. No hay corona en su cabeza, no hay gloria en su andar. El mundo lo ignora, el mundo lo desprecia. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos, Isaías 53, 3. Pero este no es cualquier hombre. Es el elegido de Dios, el siervo sufriente, aquel que vendría a cargar sobre sus hombros el peso de la humanidad. Isaías lo vio siglos antes, lo describió con detalles asombrosos, anunció su llegada con palabras que atravesaron el tiempo. Pero cuando vino, pocos lo reconocieron. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, Juan 1:11. La profecía que vamos a explorar hoy no es solo un relato antiguo. Es el corazón mismo del Evangelio, la clave de nuestra salvación. Es la historia de un amor tan grande que desafía toda lógica humana. Un amor que se entregó sin límites, que sufrió en silencio, que soportó el peso de nuestra culpa para darnos libertad. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, Isaías 53, 5. Hoy vamos a recorrer juntos esta profecía poderosa, desde el anuncio de Isaías hasta su cumplimiento en Cristo. Desde el desprecio del mundo hasta la gloria de su victoria. Cada palabra, cada imagen, cada detalle nos llevará a comprender el sacrificio que cambió el destino de la humanidad. Así que te invito a quedarte hasta el final. Lo que vas a escuchar hoy puede transformar tu vida para siempre. Y antes de continuar, te animo a que te suscribas a este canal, actives las notificaciones y compartas este mensaje con alguien que lo necesite. Porque lo que vamos a descubrir juntos es el amor de Dios en su máxima expresión. Si crees que esta palabra tocará tu vida, escribe en los comentarios, Señor, háblame. La noche es oscura, el viento sopla con un lamento profundo, como si la misma creación sintiera el peso de lo que está a punto de suceder. En medio de la penumbra, una figura solitaria camina con pasos lentos, arrastrando sobre sus hombros el peso de un destino que pocos pueden comprender. ¿Quién es este hombre? Su rostro está marcado por el dolor, su piel herida por la violencia de quienes lo rechazaron. No hay corona sobre su cabeza, no hay túnicas de realeza envolviendo su cuerpo. Solo heridas. Solo abandono. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, Isaías 53, 6. Detente por un momento y mira bien. No es un soldado derrotado ni un mendigo en busca de refugio. Es el elegido de Dios, el siervo que sufre. Pero dime, ¿quién hubiera imaginado esto? ¿Quién habría creído en una historia donde el Mesías no llega en un caballo de guerra, sino en el silencio de la aflicción? He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, Isaías 52, 13-14. ¿Cómo puede ser posible que el Salvador sea despreciado por aquellos a quienes vino a rescatar? Sus manos tiemblan, sus pies avanzan hacia el sufrimiento. Él sabe lo que le espera, pero no se detiene, no se rinde. Él carga el peso del pecado del mundo. Cada traición, cada lágrima, cada injusticia, Él lo toma todo. No porque sea culpable, sino porque su amor es más grande que el juicio. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, Juan 15:13. Silencio. Todo se detiene. La profecía se está cumpliendo, pero pocos la comprenden. El pueblo esperaba a un rey con espada, pero Dios envió a un cordero al matadero. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué Dios no lo libra? ¿Por qué lo deja sufrir? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, Isaías 53, 4. Preguntas que resuenan en la eternidad. Respuestas que solo el cielo conoce. Y ahora te pregunto,
¿tú lo reconoces? ¿O también apartarás la mirada como aquellos que lo vieron y no lo entendieron? Este no es un nombre común. Es el cumplimiento de la promesa, el sacrificio que nos abriría las puertas de la salvación. Pero antes de la victoria, primero vendrá la cruz. Antes de la gloria, vendrá la humillación. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12:10. Jesús sufrió por nosotros, y hoy su historia debe ser contada. Hoy debemos escuchar lo que Isaías anunció siglos antes. Su dolor fue el precio de nuestra paz. Su silencio, el eco de nuestra redención. Así que no apartes la mirada. Quédate hasta el final, porque esta profecía cambiará tu vida para siempre. Comenta, Él sufrió por mí, si crees en su sacrificio. Porque lo que estás a punto de escuchar es el mensaje más poderoso que jamás se haya contado. El sol comienza a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso, como si la misma naturaleza se estremeciera ante lo que está por suceder. El aire es denso, cargado de una expectación silenciosa. La multitud ha desaparecido, pero las huellas del desprecio aún marcan el suelo. Cada piedra del camino conoce la historia de este hombre que avanza, llevando sobre sí el peso del mundo. No hay manos que lo sostengan, no hay voces que clamen por su inocencia. Solo el sonido de sus pasos en la tierra polvorienta y el eco de la profecía que se está cumpliendo. Él es el cordero que va al sacrificio, la ofrenda perfecta que nadie esperaba. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Isaías 53:7. ¿Lo ves? Su silueta se dibuja contra el crepúsculo, y aunque su figura parece frágil, su misión es inquebrantable. Su amor lo sostiene, su propósito lo impulsa. Cada herida en su piel cuenta una historia de redención, cada gota de sangre es un pacto sellado con la eternidad. No hay fuerza humana que pueda detener lo que ha sido decretado desde antes de la fundación del mundo. Desde lo alto del cielo, los ángeles observan en reverente asombro. Pudieron haber intervenido, pudieron haber descendido con espadas de fuego, pero no lo hicieron. Porque este sacrificio no era una derrota, sino la mayor victoria jamás contada. Las sombras se alargan, la noche se acerca. El juicio de los hombres ha sido pronunciado, pero el verdadero veredicto viene de Dios. Sobre él recae el castigo que nos correspondía, sobre su espalda la carga de nuestras transgresiones. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53:8. Imagina por un momento estar allí, ser testigo de aquel día. ¿Habrías defendido su causa? ¿Habrías reconocido en su sufrimiento la salvación de tu alma? O quizás, como tantos otros, habrías desviado la mirada, incapaz de comprender que en esa escena de dolor se encontraba el mayor acto de amor de toda la historia. Pero no todo termina en sufrimiento. Porque la cruz no es el punto final. El sepulcro no podrá retenerlo, la muerte no tendrá la última palabra. Lo que hoy parece un sacrificio en soledad, mañana será la victoria que estremecerá el universo. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53:11. Esta no es solo una historia antigua. Es la historia de cada uno de nosotros. La historia de cómo el amor de Dios descendió hasta lo más profundo para rescatarnos. Hoy, ese mismo amor sigue llamándonos, sigue extendiendo sus manos marcadas por el sacrificio, invitándonos a recibir la salvación que fue comprada a un precio infinito. Y ahora la pregunta es para ti, ¿lo recibirás? ¿Abrirás tu corazón a aquel que lo dio todo por ti? No hay amor más grande que este, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo dejes pasar. Escribe en los comentarios, creo en su sacrificio, recibo su amor. Porque hoy, en este preciso momento, la historia de la redención puede convertirse en tu historia personal. Aquí tienes una ampliación más profunda, con una conclusión que conecta Isaías 53 con la revelación de Jesucristo en el Nuevo Testamento.
El camino al Gólgota no era solo un sendero de sufrimiento físico, sino el clímax de un plan divino tejido desde la eternidad. Jesús no avanzaba por casualidad, ni era una víctima de la injusticia humana sin propósito. Cada paso, cada azote, cada herida eran la manifestación tangible de la profecía de Isaías 53. Lo que los hombres veían como una derrota era, en realidad, la mayor victoria espiritual jamás concebida. Las voces burlonas se alzaban a su alrededor. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, Mateo 27:40. Pero no entendían que su poder no estaba en evitar el sufrimiento, sino en soportarlo hasta el final por amor. La cruz no lo retenía, era su amor por nosotros lo que lo mantenía allí. El apóstol Pedro lo confirmó siglos después. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, 1 Pedro 2:24. Jesús no solo cumplió la profecía del siervo sufriente, la trascendió. Lo que Isaías vio como una sombra se reveló en la luz del nuevo pacto. En Cristo, el Cordero de Dios fue inmolado para quitar el pecado del mundo, Juan 1:29. No era un simple profeta ni un mártir más en la historia. Era el sacrificio definitivo, el sumo sacerdote y la ofrenda en uno solo, Hebreos 9:12-14. La salvación de la humanidad en Jesucristo. Isaías habló de uno que sería despreciado, herido y muerto por nuestros pecados, Isaías 53:3-5. Y el Nuevo Testamento nos revela que este siervo no solo cargó con el castigo, sino que resucitó para darnos vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. La cruz no fue el final, sino el inicio de una nueva era de gracia. La resurrección de Jesús marcó la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Pablo lo proclama con certeza. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, Romanos 4:25. Ahora, el mensaje es claro, la salvación está disponible para todos. No se obtiene por méritos, ni por obras humanas, sino únicamente por la fe en aquel que llevó nuestras iniquidades, Efesios 2:8-9. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, Juan 3:16. Conclusión. Isaías 53 no es solo una profecía del pasado, es la verdad central del Evangelio manifestada en Jesucristo. Él es el siervo sufriente que llevó nuestro castigo, el Cordero sin mancha que fue inmolado, y el Salvador resucitado que hoy nos ofrece redención. Esta es la mayor invitación jamás dada. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, Romanos 10:9. El sacrificio de Cristo fue suficiente. No hay pecado tan grande que su sangre no pueda limpiar, ni corazón tan endurecido que su amor no pueda transformar. Hoy, el llamado sigue vigente, ven a Él, recibe su perdón, y camina en la luz de su victoria. Si este mensaje ha tocado tu vida, no lo ignores. La salvación está aquí y ahora. ¿Responderás al llamado del Salvador? El siervo sufriente, el misterio revelado. Desde tiempos antiguos, la profecía de Isaías 53 hectáreas ha sido un enigma para muchos. ¿Quién es este varón de dolores, quebrantado y afligido? ¿Cómo puede el sufrimiento de un solo hombre traer redención a las naciones? El pueblo de Israel esperaba un Mesías glorioso, un conquistador que restaurara el reino de David. Sin embargo, las Escrituras revelaban un plan diferente. Antes del triunfo, debía venir el padecimiento, antes de la corona, la cruz. Jesús cumplió esta profecía en cada detalle. No solo sufrió físicamente, sino que también cargó con el abandono, la humillación y el peso de la ira divina por el pecado de la humanidad. Fue contado entre los transgresores, Marcos 15, 27-28, llevado como oveja al matadero sin abrir su boca, Hechos 8, 32-35, y, al final, su sacrificio fue aceptado como ofrenda de expiación, Hebreos 9:26. Pero la historia no termina en la cruz. Isaías 53 no solo profetiza la muerte del siervo, sino también su justificación y exaltación.
verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Isaías 53 horas y 11 minutos. Jesús no solo padeció, sino que resucitó. Su sufrimiento no fue en vano, pues a través de su sacrificio, una multitud incontable ha sido justificada. El legado del siervo sufriente. La obra del siervo sufriente no se limitó a una generación. Su sacrificio sigue transformando vidas, reconciliando a los pecadores con Dios y otorgando paz a los corazones atribulados. Por su muerte, los gentiles fueron injertados en la promesa, Efesios 2, 13-16. Por su sangre, el acceso a la presencia de Dios fue abierto, Hebreos 10, 19-22. Y por su resurrección, la esperanza de la vida eterna quedó sellada para todos los que creen en Él, 1 Pedro 1, 3-5. El apóstol Pablo resumió esta verdad con una proclamación gloriosa. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 9-11. El siervo que reina. El que fue despreciado ahora es exaltado. El que fue herido por nuestras rebeliones ahora gobierna con justicia. Y su invitación sigue en pie. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Isaías 53 nos revela no solo el sacrificio del Mesías, sino también su triunfo. Jesús es el siervo que sufrió, pero también el Rey que reina. Su obra redentora es completa, su amor es inagotable, y su victoria es eterna. ¿Responderás a su llamado?